Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Los saludo. Es bueno y llegar a ustedes, al menos por este medio. Es una clase asíncrona de comunicaciones analógicas para el cuarto ciclo de la carrera de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenidos. Vamos a ver lo que son transmisores AM y luego enviaremos la práctica respectiva para que la puedan desarrollar. La práctica consiste en desarrollar un transmisor de AM transistorizado, o sea, basado en un transistor. Empezamos. Como les había dicho, vamos a ver circuitos moduladores, transmisores de AM. Un transmisor, el lugar donde se hace la modulación determina si el circuito es un transmisor de bajo o de alto nivel. Con modulación de bajo nivel, esta se hace antes del elemento de salida del final del transmisor, ¿no? En otras palabras, antes del colector del transmisor de salida en un transmisor transistorizado con un transistor BJT antes del drenaje en un FET, ¿no? En un transmisor de efecto de campo, o antes de la placa del tubo de salida en un transmisor con tubos de vacío, aunque eso ya no es muy común, ¿no? Tubos de vacío. Ahora, los transmisores de AM, transmisores son transistorizados, ¿sí? Una ventaja de la modulación de bajo nivel es que se requiere menos potencia de señal moduladora para lograr una modulación de alto porcentaje. Sí, entre más alto porcentaje es mejor, lo habíamos visto, ¿no? Se aprovecha mejor la potencia de las portadoras, de las bandas laterales que son las que llevan la información. En los moduladores de alto nivel, la modulación se hace en el elemento final, en la etapa final, o en la última etapa, antes de la antena, donde la señal portadora tiene su amplitud máxima y por ello requiere una señal moduladora de mucho mayor amplitud para lograr un porcentaje razonable de modulación. Con modulación de alto nivel, el amplificador final de señal moduladora debe suministrar toda la potencia de la banda lateral, que podría ser hasta un 33% de la potencia total de transmisión, que ya analizamos la clase anterior, las potencias en AM, ¿no? En donde la portadora tiene una gran potencia. Es una ventaja obvia de la modulación de bajo nivel. eh, Presente en las aplicaciones de gran potencia, donde todos los amplificadores que siguen a la etapa moduladora deben ser amplificadores lineales, lo cual es extremadamente ineficiente. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Lo vamos a analizar tanto la modulación de bajo nivel, de nivel intermedio, también vamos a ver si es una modulación, y de alto nivel. Empezamos. Amplificadores de pequeña señal moduladora M de bajo nivel, también llamados de clase A. ¿Sí? Tenemos acá un circuito transistorizado basado en un transistor Q1 que está en configuración de divisor de voltaje. Como ustedes pueden ver acá, esto se resolvía mediante una transformación de Thevenin, ¿sí? En electrónica analógica, pero bueno, no nos ocupa eso, ¿no? En ausencia de la moduladora. ¿Dónde está la señal moduladora? Acá, ¿no? ¿Sí? Está presente en esta parte del circuito, ¿no? El circuito funciona como un amplificador lineal que entregará a la salida la señal de la portadora amplificada por la ganancia del voltaje. Si no tuviéramos esto, tenemos un circuito amplificador por divisor de tensión, ¿no? Cuando se aplica una señal moduladora, el amplificador funciona en forma no lineal y se produce la multiplicación de la señal. Lo que necesitamos, ¿no? Recuerden la ecuación 3,9, que era la ecuación de la onda AM, ¿no? La portadora se aplica a la base. Miren, acá está la portadora. En la base con un transistor, perdón, un capacitor de acoplamiento y la señal moduladora al emisor. En consecuencia, a esta configuración de circuito se llama modulación por emisor, ¿sí? Ya que la moduladora se encuentra en el emisor, ¿sí? Y la salida la tenemos obviamente en el colector, donde se amplifica todo esto, ¿no? La señal moduladora varía la ganancia del amplificador con tasa senoidal igual a su frecuencia. La cantidad de modulación que se obtiene es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Acá tenemos una fórmula que lo explica, ¿no? Sí, miren acá, ¿no? Entonces, cogiendo la señal de AM, eh,
eh, hacemos la transformación, ¿no? Sí, a ganancias con voltajes, ¿sí? Y la ganancia de voltaje, que sería la ganancia del amplificador en reposo, uno más el índice de modulación por el seno de la señal o por la señal moduladora. Es la ganancia que vamos a obtener de toda esta ecuación de acá arriba, ¿no? Sí, si nosotros asumimos que esta señal seno va a tener un voltaje máximo de uno y un voltaje mínimo de uno, las ecuaciones se reducen a que la ganancia de voltaje es igual a un voltaje máximo de 2 AQ, que es la ganancia de voltaje del amplificador en reposo, y mínimo de cero, cuando hay el 100% de modulación, es decir, cuando en la gráfica, si tenemos por acá, ¿sí? En la gráfica se topaban estas dos líneas, ¿no? Acá no es el caso de esta gráfica, pero ustedes lo recuerdan. Sí, entonces tenemos este tipo de amplificador. ¿Cómo es la salida de esta señal amplificada? Miren, obviamente, antes del capacitor C2, aquí en el colector, vamos a tener esta señal, ¿sí? Y tenemos un circuito RC construido de tal manera de que nos permita hacer que la onda nos se quiten estos churitos, se puede decir, ¿no? Se rectifique y poder obtener la envolvente de AM a la salida de esto, ¿no? Sí, entonces tenemos la señal moduladora y la envolvente de AM. El voltaje a la salida del colector, mire, ya tiene la información, ya tiene la información en las crestas, ¿no? Si unimos con una línea imaginaria esto, ya es la señal de acá, ¿no? Entonces, bastante práctico este circuito, ¿sí? Notas, ¿sí? ¿Cuáles son lo rescatable, lo importante de este circuito, ¿no? La amplitud de la señal de salida depende de la amplitud de la portadora de entrada y de la ganancia de voltaje del amplificador, que depende obviamente de la ganancia del transistor. El coeficiente de modulación depende en su totalidad de la amplitud de la señal moduladora. Desventajas: es ineficiente y no son capaces de producir formas de onda de salida de gran potencia, no existen los transistores de potencia que puedan hacer esto, ¿no? Mire, acá tenemos un circuito también, eh, el amplificador, ¿no? El amplificador de señal, que lo tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito, lo desarrollan por favor en casa, lo desarrollan ustedes, ¿sí? Simplemente de reemplazar los valores, ya que tenemos el valor de el coeficiente de modulación 0,8, ganancia de voltaje 100, las frecuencias de trabajo, tanto de la señal moduladora de un kilohercio como la señal portadora de 500 kilohercios con amplitud máxima de 5 milivoltios. Entonces aquí ustedes pueden desarrollar tranquilamente esto. Lo dejo para que lo realicen ustedes, ¿sí? Modulador de AM de potencia intermedia, también transistorizado, aunque antes utilizaban tubos al vacío, ¿sí? Ahora no se utilizan tubos al vacío. Tenemos acá un transistor Q1, ¿sí? Y vamos a ver cómo está este circuito, ¿no? ¿Sí? Dice que luego de la aparición de los transistores de estado sólido, ¿qué es el estado sólido? Los transistores, ¿no? ¿Sí? Eh, Se logra el mismo efecto colocando varios de estos en paralelo, ¿no? La figura muestra un modulador de AM de potencia intermedia con un solo transistor, aunque pueden ser muchos más, como dice, en paralelo, ¿no? Varios amplificadores de potencia en paralelo. La modulación, a diferencia de la anterior, que era en el emisor, ¿recuerdan? Sí, si regresamos, sí, miren acá, tenemos aquí en el emisor, ¿sí? Acá lo tenemos en dónde. Tenemos la modulación se realiza en el colector, acá, ¿no? Por consiguiente, si es la etapa activa final del transmisor, esto es, no hay amplificadores entre la antena, el modulador es de alto nivel, ¿sí? De alto nivel y de potencia intermedia. Puede manejar potencias intermedias, ¿sí? Recuerden la diferencia entre transmisores de alto y de bajo nivel es donde se realiza la modulación. Si es en el colector de la etapa final, es un amplificador de alto nivel. Continuando, tenemos acá: para alcanzar alta eficiencia de potencia, los moduladores de potencia intermedia y alta de AM trabajan en general en clase C.
que es esta configuración, ¿no? Con el colector sacando la señal, ¿no? Modulación por el colector. ¿Dónde se coge la señal moduladora? En el colector. ¿Sí? Y la portadora obviamente se inyecta en la base, pero la señal moduladora de información se encuentra en el colector. ¿Sí? El circuito de la figura considera dos señales de entrada, las que habíamos hablado, la señal portadora en la base y la señal moduladora en el colector. Esta configuración hace que no exista linealidad, y si no existe linealidad, existe mezclado no lineal, y podemos obtener las frecuencias lateral superior y la frecuencia lateral inferior. Esto es bueno, ¿no? Y tenemos acá esta resistencia, perdón, esta inductancia que se llama RFC, que es una inductancia de radiofrecuencia. Es una bobina de radiofrecuencia que funciona como corto circuito a la corriente continua, ¿sí? Y circuito abierto en altas frecuencias. Esto protege y aísla la fuente de poder de la portadora, ¿no? Mira, aquí está la fuente de poder y acá está la portadora que generalmente tiene alta potencia. Entonces esto se abre y se cierra para proteger a la señal, a la fuente de corriente continua. ¿Sí? ¿Qué formas de onda nos entrega esto? ¿Sí? Veámoslo por acá, pongamos esto por acá. ¿Sí? Miren las formas de onda que nos entrega. ¿Sí? Tenemos eh, A, el diagrama del circuito; B, las formas de onda del colector sin señal moduladora. La parte B, las formas de onda del colector sin señal moduladora, que está acá, ¿no? Y la parte C, las formas de onda del colector con una señal moduladora. Miren cómo va cambiando, miren cómo se va haciendo la forma de onda, ¿sí? Miren, va cogiendo la señal de la modulación, de la moduladora, y va creando la señal de información, ¿sí? En tanto en el voltaje del colector, como en la corriente del colector, como en el voltaje de salida, ¿sí? Y miren, se va creando esta forma de onda AM, ¿sí? Esto se llama modulación por colector, ¿sí? Entonces, los moduladores por colector producen una envolvente más simétrica que los moduladores por emisor de bajo nivel, y los moduladores por colector tienen más eficiencia energética. ¿Sí? Los moduladores por colector requieren una señal moduladora de mucha mayor amplitud y no pueden llegar a una oscilación de voltaje de salida desde la saturación total hasta el corte, por lo que evitan la obtención de modulación del 100%. Entonces, tiene sus desventajas. Colector, onda más simétrica, eh, de más eficiencia energética, pero no pueden alcanzar altos índices de modulación. Entonces, ¿qué se hace acá? Se utiliza una mezcla de los dos circuitos. ¿Para qué? Para obtener una modulación simétrica, trabajar a eficiencia máxima, obtener gran potencia de salida y necesitar un mínimo de potencia en la señal moduladora. ¿Sí? Se usan entonces modulaciones simultáneas por emisor y por colector. Acá tenemos el circuito, ¿sí? Acá tenemos el circuito, miren, la entrada de la portadora modulada. Tenemos dos, tres más bien, tres eh, transistores Q1, miren, estamos entrando, la portadora la ponemos en la base del primer circuito, del primer transistor. Trasladamos esto a través de un transformador al circuito modulador, en donde tenemos, en el un caso, el un transistor eh, optimizado para trabajar en emisor, y el otro para trabajar en colector, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice acá el circuito, ¿sí? ¿Cómo funciona el circuito? Muestra un modulador de AM que usa una combinación de modulaciones por base y por colector. La señal, un momentito, ¿sí? Me dan un segundo, por favor. Sí, un segundo, por favor. Sí, estoy en clase, disculpe. Sí, gracias, gracias. Sí, disculpen, fue una interrupción que tuve que atender, que me estaban llamando. Sí, continuamos, ya terminamos. Ya terminamos esto, ¿sí? Me dan un segundo, ¿sí?
terminamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, como les decía, un modulador de AM que usa una combinación de modulaciones por base y por colector, la señal moduladora se alimenta en forma simultánea a los colectores, Q2 y Q3, miren. Se aumenta acá, ¿no? A los colectores, a este colector y al colector de acá, ¿sí? Y la portadora obviamente se hace que se alimente directo a través del Q1, ¿no? ¿Sí? Em, en consecuencia, la señal portadora en la base de Q2 y Q3 se ha modulado parcialmente y se puede reducir la potencia de la señal moduladora. También no necesita que los moduladores trabajen en toda su curva de operación para alcanzar una modulación del 100%. ¿Sí? Una solución intermedia entre los dos que nos permite estas características. ¿Sí? Entonces, terminada esta clase hasta acá, hemos visto los moduladores, las ventajas de utilizar los unos, los otros y la combinación de los dos, tanto de emisor como de colector. Ahora lo que procede es hacer la práctica. Tanto la práctica como esta presentación van a ser subidas en el EVA, el entorno virtual de aprendizaje. Sí, les agradezco mucho por su atención y me disculpan la interrupción que tuvimos.